Hola, ¿qué tal, querido Palomar? Bienvenidas nuevamente a un nuevo episodio de Palomas en el Alambre y continuamos con este tema de emociones que hoy, bueno, está interesante. Intensamente Palomas. Hemos hecho los programas de Intensamente Palomas y hoy queremos dar este cierre con esta pregunta importante. ¿Qué tanto me permito sentir? Palomas, el programa es de ustedes. Cris, Erika y Dan. ¿Cuál era la pregunta? Adelante. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿me permito sentir? Yo voy a recordar algo que decía en el programa pasado Chris y que me hizo como mucho ruido, mucho eco. Esa parte de cómo hay emociones que tú en tu casa de niña te das cuenta que sí puedes expresar y que no puedes expresar, ¿no? Y de ahí pues uno aprende justo a cómo manifestar tu emoción, ¿no? Yo a lo mejor, como decía, pues hay cosas que a lo mejor en las discusiones o los enojos sí los ves y sí dices, pues yo también puedo participar en esto, pero otras emociones que quizá, exacto, y lo decía Cris la vez pasada, la tristeza, ¿no? O sea, cómo a veces no te permites sentirla o no te permites a lo mejor de repente, hay gente en mi familia que de repente es como muy activa, ¿no? Y entonces ese tema del aburrimiento pues tampoco está permitido, ¿no? O sea, cómo a lo mejor vas tú modelando tu forma de comportarte o de sentir en base a lo que ves alrededor, ¿no? En tu familia, ¿no? Vas creciendo y vas aprendiendo, ¿no? Pero aprendes también a hacerlo muy similar a lo que viste. Y entonces también a lo mejor no es también la forma más correcta, ¿no? O sea, si expresas el enojo a lo mejor gritando, pues o lo ves en tu casa que es a través de gritos, pues a lo mejor así lo terminas tú expresando, ¿no? Y es cuando tú a lo mejor a nivel de cómo lo trabajas con un profesional o lo trabajas tú sola, que vas tú aprendiendo a cómo también sacarlo, a cómo sentirlo y a cómo manifestarlo a los demás, ¿no? Porque yo a lo mejor cuando me enojo sí soy mucho de quizá no comunicarlo tan fácilmente y me lo quedo y lo trato yo de resolver y a lo mejor luego lo expreso, ¿no? Cuando a lo mejor lo que tendría que estar haciendo es hablarlo más rápido, ¿no? Entonces, pues lo vas expresando como tú vas pudiendo y habrá emociones que todavía te cuestan mucho trabajo sacar, ¿no? O manifestar. Yo creo que, bueno, a mí por lo menos la alegría como que es lo que me es más fácil expresar que otro tipo de emociones. Wow, una cátedra de coaching y de vida y de todo. Yo lo voy a llevar a lo personal, ¿sí? Eh, si me permito sentir, depende de qué. Y sí, yo me permito mucho, siempre hablé en todos los capítulos de permitirme sentir miedos, emociones, de sentir todo lo que me sucede y ahí voy valientemente a sentir y a resolver, menos en el amor. O sea, ahí hay algo en lo cual no me permito sentir y lo voy tapando con muchas otras cosas para no enfrentarme a ese miedo, ¿sí? Miedo que existe porque, bueno, porque uno trae una historia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si me permito sentir todo lo que quiera sentir y todo lo que me provoque valentía, ¿sí? Y ir a enfrentar y me da valentía y demás. Ahora, lo que me da miedo específicamente es ese tema, y en ese tema ahí estoy como medio raro, Palomas, ahí estoy raro, las voy a escuchar, a ver si lo puedo resolver. A ver, mis mentores, guías y demás, mis angelitos y todo eso, siempre me dicen, Dani, déjate abrazar, pero ahí voy sobre las olas medios revueltas. Ah, otra vez. Me permito sentir yo que les puedo platicar es que a mí es algo que me ha costado mucho trabajo el darme permiso a lo largo de mi vida. O sea, si bien de niña era, les digo, de mecha corta, de esos que es como que te enciendes rápido y como hasta casi creo que me ponía caliente del enojo y no sabía por cómo manejarlo y expresarlo y demás. Yo creo que hubo un momento en el que me vi tan sensible y tan vulnerable
a lo que me estaba pasando, que no supe qué hacer con eso y lo fui como guardando en un cajón y me empecé a enfocar más como en la parte racional o en la parte intelectual. Siempre les digo a mis pacientes que es como cuando vas al gimnasio, has visto estos hombres que van al gimnasio y que nada más les gusta hacer brazo y no hacen pierna y que parecen Bob Esponja. Haz de cuenta así, ¿no? O sea, hay personas que son más mentales, hay personas que son más emocionales. En realidad todos somos mentales y emocionales al mismo tiempo, pero tenemos un músculo más desarrollado que otro. Y a mí me costó mucho trabajo, siento que sentirme tan susceptible a nivel emocional, que es parte del aprendizaje de la vida de todos, que duele tanto, que a lo mejor sí hay personas que son más sensibles que otras, a lo mejor en mi momento de falta de madurez o de juventud, sentí tanto y tan profundo que me fui al otro lado. Entonces, ha sido un proceso interno de conocerme, de regresar a las raíces, de terapia, de aprender, de experimentar para poderme dar permiso de sentir. Aunque es algo que a lo mejor es innato en los seres humanos, sí hay personas que a veces hacemos un bloqueo emocional. Y ese era mi caso. O sea, bloqueo emocional me refiero a que si tú me preguntabas, siempre estaba bien. Si algo pasaba, veía cómo resolverlo, pero no cómo me sentía ante lo que pasaba. Y llegó un punto en el que no podía ni llorar en el día más triste de mi vida, no podía ni llorar. Entonces, eso se quita con mucho trabajo y mucho esfuerzo. No por nada me dedico a lo que me dedico. Sí es cierto, ya, sí es cierto eso que dicen que todos los psicólogos estamos un poco locos y que también nos mueve, que muchos vamos ahí buscando respuestas para nosotros mismos. Yo creo que ahora lo abrazo y lo acepto y digo, pues son los mejores terapeutas, porque qué mejor forma de que alguien te diga cómo salir de ahí cuando ya lo vivió. Y además tiene no nada más la parte del conocimiento, sino la parte de la experiencia. Entonces creo que el darse permiso de sentir, pues es parte de la vida también. Y también a veces se vale el darte cuenta que a veces dices, pues me quiero dar permiso, pero no puedo. O sea, hay algo que me impide sentirme así. Y ahí es donde a lo mejor necesitas una ayuda extra, que te ayuden a entender de dónde viene, porque a veces la pared, a veces se siente como si esa pared no la pusiste tú. Llegaste y te topaste con pared. Entonces, eso requiere muchísima valentía. No es sencillo, no es de un día a otro. Es algo que se tiene que ir nutriendo para poder ser más coherente con tus emociones y darte permiso. Claro. Fíjense que ahorita que dices de qué tanto me permito sentir, justo es eso. Has transitado, o al menos he transitado por la vida donde en ocasiones, por supuesto, que reprimía aquellas emociones que yo creía que no me eran bien en ese momento. Y por lo tanto fuiste acumulando, ¿no? Hasta que llega un momento en que no sabes ni cómo expresarlo o salen de una manera totalmente ampliadas, que tienes que voltear a ver que hay algo que por ahí no está correcto, ¿no? Y es mucho de, de, de educarse emocionalmente, ¿no? Yo creo que hay un tema importante que hoy como sociedad más que nunca necesitaríamos meterlo a parte ya de la formación básica, que es, Ahí vamos, ahí conoce, vamos. ahí vamos, claro, métete a educarte en tus emociones, a que este tipo de pláticas de verdad nos los den desde chiquitos, ¿no? Y que no veamos que es malo enojarse, es validar que hay un enojo, hay una molestia, pero que en su justa medida te va a ayudar, bla, 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 bla. Y hoy, hoy ya me lo permito, hoy ya me lo permito. ¿Por qué? Porque toda mi vida, hasta hace algunos años y después de algunos eventos, siempre era resolver, resolver, resolver. Y yo les decía a la gente, a mis allegados, con la gente que trabajaba, resolvemos y después sentimos. Me dice, Gabriela, oye, pero esa situación que te está pasando, ¿por qué? O sea, ¿cómo te sientes? Y yo, es que ahorita no es momento de sentir, es momento de resolver. Y me la pasé resolviendo hasta que, bueno, la vida, que es bien sabia, ¿verdad? Y que con la gente que somos tal vez muy terca y que no vemos más allá de nuestras narices,
pues te ponen en una situación demasiado incómoda para que te sientes y te voltees a ver y te hagas esas preguntas que forzosamente te invitan a la reflexión, a buscar ayuda, a tener la valentía, a verte vulnerable, porque mucho de lo que no nos queremos permitir sentir es que no nos queremos sentir vulnerables, porque no se siente bonito tampoco, o sea, no es de que, ay, si todo el día quiero estar vulnerable, pues espérame, o sea, como que tampoco es tan bonito, tan agradable, ¿no? O sea, hay momentos en que uno Claro. quiere sentirse bien, pero yo creo que hoy en este momento, ya me permito y me lo sigo permitiendo. Hay veces que sí me cacho en que digo, enójate más o con más alegría, carajo, o sea, esto se vale, ¿no? Estoy trabajando en ella, gracias al acompañamiento de terapeuta y de coaching. Y como bien dice esta Cris, no por algo nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Una pregunta que el año pasado, justamente en diciembre, me hicieron, me dijeron, oye Gaby, a ti te encanta la gente, te encanta meterte, y ves esto, ¿y por qué te la pasas estudiando la gente? Y mi respuesta fue tal vez sencilla o muy profunda, como ustedes quieran verlo, fue, es que me sigo haciendo muchas preguntas yo. Y lo que estudio y hago primero es para preguntarme y responderme y encontrar respuestas para mí. Y en consecuencia, poderles a alguien compartirle desde esta mirada, que no es la única y no es la verdad, simplemente una mirada, ¿no? Yo creo que a veces lo que también nos pasa cuando no sentimos, yo ahorita cuando decía que es lo de las barreras, estaba pensando también cuando bueno, racionalizas las emociones porque a lo mejor el expresarlas también te puede dañar, ¿no? O sea, pensaba cuando a lo mejor expresas, o como decía Dani, ¿no? Expresas amor y a lo mejor no hay correspondencia y hay rechazo, pues esa emoción como que a lo mejor la guardas y dices, ¿no? O sea, esta no la vuelvo a sacar, o la vulnerabilidad, ¿no? O un poco la vergüenza, ¿no? Decir, oye, expresé esto, expresé tristeza y lo que recibí fue, ay, no puedes estar triste ahorita, ¿no? O sea, entonces empiezas como a racionalizarlo y a guardarlo y a lo mejor, pues sí, lo expresas en corto contigo nada más, ¿no? Y ya no lo sacas y a lo mejor a veces hasta pierdes la sensibilidad de que lo que estás sintiendo y ni siquiera contigo misma te das cuenta de ese sentimiento, ¿no? Porque lo racionalizaste, te dio miedo el que a lo mejor hubiera esa burla, esa vulnerabilidad o esa falta de comprensión de lo que tú estabas sintiendo, ¿no? Porque también te puede pasar que con las personas que estás alrededor no tienen esa misma sensibilidad o esa capacidad de sentir lo mismo y entonces, no, pues como que de aquí no lo puedo expresar, ¿no? Y hasta a veces yo creo que hay ambientes en donde a lo mejor hay ciertas emociones que ahí no las expresas, ¿no? Yo recuerdo mucho, y a lo mejor yo lo veía así, ¿no? O sea, una tía que también era, una tía y un tío que eran como muy serios, ¿no? Y entonces aquí era como que todo seriedad, aquí no podías expresar alegría cuando eras chica, ¿no? Y entonces esos son los ambientes en donde dice, aquí no puedo, ¿no? Y a lo mejor si vives mucho en ese tipo de ambientes, pues jamás lo expresas. En Claro. la, Oye, y qué importante, perdón, qué importante algo que se llama respeto. Uy, Ujú. porque es validar cuando tú respetas que el otro se siente como se siente, o sea, que no estás esperando la validación, es respetar que el otro pues se siente así y se llama respeto, ¿no? Para que no llegues intrusivamente a decirle, ay, no es para tanto, Mecánica. échale ganas, o sea, esas palabras, esos clichés que de repente tenemos con el afán también tal vez de ayudar, No. pero que no ayudan muchísimo. No sé qué tanto también Y eso, sea algo de fíjate que a mí respeto. me costó mucho trabajo entender que a veces no es una falta de respeto, es lo que le provocas al otro. O sea, el otro no sabe qué hacer con lo que le estás entregando. Que eso es más bien como una parte de educación, o sea, de educación emocional. Claro. A lo mejor venimos de una familia o venimos de una cultura en la que no sabemos qué hacer cuando alguien se muestra vulnerable. Y no es que no quieras respetar su vulnerabilidad, es que no sabes qué hacer con lo que la persona te está compartiendo porque tú no te das permiso a ti. Yo me acuerdo perfecto de un evento específico, o sea, cuando les digo que yo estaba como súper bloqueada, yo, por ejemplo, nunca he sido como muy de apapachos o de acaricias o así, ¿no? Pero mucho menos de dar abrazos y así. O sea, hasta la vejez viruela lo fui practicando. Pero me acuerdo perfecto de la familia de uno de mis mejores amigos, es casi mi hermano. Son súper amorosos y así. Y me acuerdo que la mamá
Me decía que, ay, mi hijita, y me abrazó. Bueno, yo así, tiesa, y me sentí tan incómoda, pero la incomodidad no era el abrazo, la incomodidad era que yo no sabía qué hacer con eso. Claro. Y no es que no hubiera amor en mi familia, al contrario, son súper apapachadores, pero yo nunca me sentía cómoda recibiendo eso por alguna razón. Por eso me tuve que ir a otras cosas, porque yo decía, no tiene un sentido de que yo lo sienta así, tiene que ser de otra cosa, porque no encontraba esas respuestas. Entonces, a veces no es ni siquiera una falta de respeto, es que la otra persona no sabe qué hacer con lo que te está entregando la otra persona, que a lo mejor sí sabe permitirse sentir y sí sabe mostrarse vulnerable. No sé qué El- piensan ustedes. Coincido, me siento identificada porque a mí me enseñó a abrazar, a aceptar abrazos mi hermano. Y me obligaba, él sabía que no me gustaba y él venía y me abrazaba a propósito y bueno, después cuando, nada, le pasó lo que le pasó, dije, él me enseñó el abrazo, así que te entiendo y perfectamente. Y quería aprovechar esta oportunidad a contar, porque me dedico a divulgar mi condición de nacimiento, que es la alta sensibilidad, ¿sí? Siendo una persona paz. Y lo llevo a esta pregunta que hicimos hoy, y si me permito sentir, la persona altamente sensible siente, punto, y siente muchísimo más que el general, el general de las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona cuando siente y mucho? Tiene que empezar a regular eso que siente. Entonces es al revés, también existe esta parte contraria, ¿no? Que empezar a regular, a no sentir tanto lo del otro, a empezar a regular las emociones, empezar a fortalecerse, empezar a poner límites, porque el tema de los sentimientos también tiene que ver con los límites. Entonces, las personas que sentimos y mucho, nacimos así y sentimos absolutamente todo, todo lo que es con todos los sentidos. Todos los sentidos están, en mi caso, a la máxima potencia, porque soy 100% paz, ¿sí? Entonces, también está el otro extremo, sepamos esto, ¿no? ¿Qué tanto me permito sentir? No me queda otra. En mi caso tuve que aprender a ver qué hacía con ese combo de emociones y sentimientos al extremo para que no me haga daño primeramente a mí misma, ¿sí? Sintiendo tanto lo que el otro siente, lo que el mundo siente, porque la persona que siente tanto, lo primero que siente es el dolor ajeno. Entonces lo llevas a tu propio dolor, ¿no? Entonces, nada, quería aprovechar esta oportunidad para divulgar esta condición y que el Palomar que nos está escuchando sepa que existimos las personas altamente sensibles y que sentimos y mucho. Hasta las prendas de vestir, absolutamente todo. Si tiene una etiqueta, si tiene todo. Y vemos todo lo mucho más que las otras personas o oímos de una manera más finita, nuestros gustos también son diferentes, o sea, sentimos más. Entonces, bueno, nada, gracias Paloma por esta oportunidad. Es que qué importante el mensaje que acabas de decir, Dani, porque de repente en nuestras culturas es voltear y decir, en un niño que se está expresando que tal vez tiene esta condición y le puedes decir, ay, qué niño tan chillón, ay, qué niño llora por todo, ¿no? Y lo puedes empezar a etiquetar cuando lejos de estar etiquetando, tal vez posiblemente tengamos una persona que tiene una sensibilidad muy alta y que no sabemos cómo conducirnos, cómo ayudarle, cómo darle herramientas para que pues para que su vida no sea un desastre, ¿no? Que no se la pase ni llorando ni nada por el estilo, sino que se vaya educando justamente para poder vivir en una condición pues adecuada para vivir tranquilo, ¿no? Un poco más en paz. Entonces, qué importante es el mensaje que acabas de darle a las personas paz, ¿no? Gracias, 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 porque sí, es verdad. La pregunta es, ¿qué tanto permiso me doy para sentir?
acá no hay permiso, uno nace ya sintiendo al extremo, ¿no? O sea, ese es el tema. Después, bueno, sí, la vida te va llevando a, como dije en un principio, por ejemplo, ¿qué tanto me doy permiso a sentir amor? ¿No? Entonces, y ahí es toda una elaboración interior muy profunda, porque en realidad las personas altamente sensibles siempre vamos a la profundidad, no somos superficiales, entonces siempre vamos a sacar el aprendizaje de eso. Entonces, bueno, ahí hay un mundo interior donde empezar a investigar y a empezar a divulgar para que las personas también a ver, no normalicen, pero sí que pierdan el miedo y que puedan a comunicar, que pierdan el miedo a comunicar y que estas cosas pasan, suceden, nos pasan a todos, no somos superhéroes, ¿sí? Creo que en Palomas lo que mostramos es esto, ¿no? Más que con nuestras historias, con nuestras experiencias, con nuestra expertise. Entonces, no somos superhéroes. Nos pasan cosas, pero bueno, muchas las hemos resuelto y muchas otras vamos en ese camino. Claro. Y concluyendo el día de hoy y toda esta serie de emociones, ¿hoy ¿con qué nos pudiéramos ir? ¿Con qué nos pudiéramos ir para cerrar antes de tener a nuestro gran invitado? Es un gran tema. ¿Qué tanto me permito sentir? Con qué nos quedaríamos el día de hoy, Cris, eh, Erika y Dani? ¿Con qué nos quedaríamos el día de hoy? Yo creo que uno, o sea, es válido expresar las emociones, y es sano también hacerlo conforme vayan surgiendo, porque si no ya vimos que si se acumulan pueden transformarse en otras cosas. Y también yo creo que es válido, como decía Cris, también entender que del otro lado puede ser que la emoción que sienten sea diferente, que no sepan cómo manejar una emoción que tú tienes en ese momento. Y a veces, pues a lo mejor es más bien tu responsabilidad, bueno, no más bien, siempre es tu responsabilidad lo que haces tú con tus emociones, ¿no? Y cómo las vas expresando, cómo las vas madurando, las vas detectando y las canalizas, ¿no? Al final yo creo que es mucho tema pues, de autoconciencia. En mi caso, digo, ¿qué tanto me permito sentir? Cuando yo me hago la pregunta, estoy sintiendo. Entonces, ¿me lo estoy permitiendo? Me estoy permitiendo sentir el miedo a sentir miedo a sentir, ¿sí? Entonces, eh, perder o transitar y ir perdiendo ese miedo, ¿no? Poco a poco, a cada uno a cómo puede, pero ir perdiendo ese miedo a sentir. Yo Gracias, me Dani. quedaría también con la responsabilidad que tenemos también de ser congruentes con nuestras emociones y de darle su lugar, su nombre, su tiempo, su forma. Y en la medida en que cada uno de nosotros nos vayamos siendo responsables de lo que sentimos, de saber de qué magnitud es y darle su tiempo y su forma, estamos enseñando a otros con el ejemplo a que también es permitido. Entonces creo que eso también es muy importante. O sea, hablando de respeto, es primero el respeto a lo que nosotros sentimos y con eso ya no necesitamos decirle al otro. Se siente, pues, hablando de sentir. Gracias, público. Yo me quedaría con esto de, a veces no sabemos qué emoción nos está transitando porque no tenemos esa palabra, no sabemos el significado, qué significa esa emoción y no le puedo dar nombre a lo que estoy sintiendo. Entonces, para poder nosotros tomar acción en lo que estamos sintiendo, necesitamos darle un nombre y para eso necesitamos educación emocional. Entonces, un podcast, un buen libro, y buscar a la gente que conoce de estos temas, que nos dé una recomendación y, ¿por qué no?, la valentía de pedir ayuda para que me ayuden a saber cómo gestionar estas emociones que en ocasiones me paralizan o me hacen hacer cosas que no verdaderamente no quería hacer. Y eso es mucha educación emocional. Así que la invitación es a que démonos un espacio, hagamos un tiempo para nosotros, reflexionemos, busquemos esa ayuda y nos dará muchísimo gusto, querido Palomar, recibir todas sus
preguntas, ¿qué les está pareciendo esto? ¿Qué les hizo sentir este tipo de programas? Si verdaderamente les son útiles, ¿desde dónde? Así que agradecemos mucho su retroalimentación que nos sirve para darles un mejor contenido y, ¿qué creen? Que dentro de 8 días tenemos una persona que, bueno, los esperamos para que vean del temazo que vamos a hablar. Así que, Palomas, muchísimas gracias, Dani, Erika y Cris. Nos saludamos dentro de 8 A días. sentir y a vivir. Gracias, gracias. A Intensamente, sentir, Paloma. a sentir. Bye. Bye.